at the wall. What the? Lo que comenzó como una jornada laboral rutinaria para Artek, un trabajador de un supermercado en México, se transformó en un encuentro con lo inexplicable. Mientras realizaba su tarea diaria, un estruendo rompió el silencio de la tienda, desafiando toda lógica. Es bien raro porque estoy checando mis caducidades que me tocó aquí en Salchonería Lácteos. Y curiosamente escuché que algo se cayó. Realmente no alcancé a ver qué fue lo que se cayó, pero sí escuché que se cayó algo. Ya desde hace rato se andan escuchando ruidos pues extraños y realmente se cayeron unas galletas, creo. No sé, es muy extraño todo esto. Se cayeron unas galletas. ¡A la madre! Artek, intrigado pero visiblemente desconcertado, decide seguir el sonido hacia el fondo del establecimiento. Según su propio testimonio, no es la primera vez que perciben ruidos extraños en este lugar cuando la afluencia de clientes es mínima. Al llegar al pasillo de las galletas, la cámara capta lo impensable. Varios paquetes yacen en el suelo, como si una fuerza invisible los hubiera arrancado de su lugar. Mientras Artek enfocaba los productos caídos, nuevos paquetes salen disparados desde el estante. No hay corrientes de aire que justifiquen el movimiento. Sus seguidores, aterrados por lo que han presenciado a través de su lente, han suplicado que deje de grabar. Déjalos en paz, le dicen. Solo vas a empeorar las cosas. Pero para Artek, la cámara es su única defensa, su forma de demostrar que no ha perdido la razón. No mames, acabo de escuchar cómo botaron esa pelota que está ahí tirada. Al chile me da un chingo de cosa irme a asomar ya. Ya me dijeron que ya no los ande grabando, que ya los deje tranquilos porque me van a seguir molestando, pero ¿qué hago, banda? Si me siguen pasando estas cosas, ¿qué hago? Ya no sé si reírme de nervios, reírme por no llorar, ya no sé ni qué hacer. ¿Cómo vamos a sacar la verga? Fíjate la verga. Artek apenas puede contener su respiración. Un estruendo lo pone en alerta. Una pelota que momentos antes descansaba en su lugar aparece ahora en medio del pasillo. El dilema es real. El miedo a lo desconocido lucha contra la necesidad de documentar la verdad. Su risa nerviosa no es de alegría, es el grito de alguien que se siente observado por algo que no debería estar ahí. Y entonces ocurre. Sin previo aviso, un objeto sale proyectado con una fuerza sobrenatural. El pánico se apodera de Artek, quien huye despavorido entre las góndolas vacías. La advertencia de sus seguidores resuena en el aire. En esa tienda hay una fuerza que no quiere ser filmada. Apenas unos días después de que los objetos salieran disparados de los anaqueles, Artek se enfrenta a una manifestación física de una fuerza que parece estar reclamando el control total de los pasillos solitarios. Desde hace rato se andan escuchando ruidos de este lado. Nada más que no había querido venir a asomarme porque es que en este maldito pasillo es donde se asomó la cochinada esa. Ahí en ese lado de allá. Ahí es donde se asomó. Y la verdad me da mucho miedo estar viniendo a asomarme para acá. ¿Qué es eso? Se está moviendo el carro. Soy yo, se está moviendo esa mierda. No mames, si se está moviendo. ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Qué mierda está pasando? Se
esa porquería. No te muevas, no te muevas. No, 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 no. El ambiente se siente pesado, pero lo que capta a continuación no es una simple caída, es un movimiento deliberado, pesado y desafiante. Un carrito de compras, ubicado a varios metros de distancia, comienza a avanzar por sí solo. No hay corrientes de aire, no hay nadie cerca, ni hay una inclinación visible en el piso que justifique el desplazamiento. El chirrido del metal contra el suelo rompe el silencio sepulcral, confirmando que lo que habita en este lugar tiene la fuerza suficiente para mover objetos de gran tamaño. Artek, cuya voz delata un agotamiento emocional y un terror profundo, solo puede observar cómo el carro se detiene justo frente a él, como si la entidad estuviera marcando su territorio. La trayectoria de Artek documentando la actividad de la tienda. Existe un material que permaneció en la sombra, un video inédito que nunca fue publicado debido a la intensidad de lo que allí se manifestó. Otra vez están escuchando ruidos. Estaba aquí haciendo el recorrido, pero escuché un ruido aquí adentro. No sé si estaba crujiendo algo o no sé si... No sé. Qué raro. Ya no sé realmente qué hacer. Todo me extraña de este lado. Ya no sé qué hacer. Ya realmente no sé qué es lo que voy a hacer. Ya no entiendo ni qué es lo que está... ¿Qué cojones? No mames. Sácate a la verga, al chile, pinche mamada. Su puta madre. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué se ve ahí al fondo? ¡Oh, no mames! ¿Qué tal? En esta ocasión, la actividad se traslada al corazón de la producción, la zona de la panadería. El aire parece cargado de una electricidad estática que se traduce en ruidos metálicos y crujidos que parecen provenientes de las paredes mismas. Ya no sé qué realmente hacer, confiesa Artek, cuya voz ha perdido la curiosidad inicial para convertirse en un susurro de pura desesperación. Buscando el origen del ruido, Artek se adentra en un estrecho corredor formado por pilas de mercancía. Es aquí donde el horror se vuelve visual. Al fondo de la oscuridad, entre las cajas, la cámara capta un movimiento fugaz, una sombra que parece desprenderse de la nada misma. Ahora, lo que verán a continuación es el último registro que Artek compartió públicamente. Después de noches de acoso constante, el joven trabajador parece haber llegado a un límite absoluto. Desde hace rato se ve como que esa cinta se está moviendo. Y la verdad ya me está dando como un poco de miedo porque por todo lo que ha estado pasando ya ni sé qué realmente es lo que voy a hacer. Ya nada más me pongo yo mismo nervioso, ya no sé qué es lo que pasa aquí. No mames. Otra vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez no. Ya, por favor, ya que ya no pasen estas cosas. Anda que me está dando un chingo de miedo. No mames, no, sácate a la verga ya. No mames, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? Ya no quiero que me pase nada de esto, por favor. Ya no sé ni a dónde mierda esconderme.
No mames, ya. Desde su puesto de control, Artek nota algo pequeño pero perturbador. Una cinta de embalar se desliza sobre la mesa, como si fuera tirada por un hilo invisible. Ya me está dando miedo, confiesa. Su voz ya no busca documentar, busca auxilio. El agotamiento mental es evidente, pero la entidad que habita en la tienda no parece haber terminado con él. Sin previo aviso, el pasillo se convierte en el escenario de una manifestación poltergeist a gran escala. Un carrito de compras es impulsado con fuerza a través del corredor vacío. Apenas unos segundos después, un segundo carrito sale disparado en dirección contraria. El sonido del metal golpeando el suelo resuena en la bodega, dejando claro que el fenómeno ha escalado de simples ruidos a una manifestación física violenta. La desesperación de Artek es total. Se siente acosado en su propio lugar de trabajo, sin un rincón seguro donde refugiarse. El video termina de forma abrupta, con un estruendo metálico ensordecedor que lo obliga a interrumpir la grabación por última vez. Desde ese momento, el silencio de Artek ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Fue esta la manifestación que lo obligó a abandonar su puesto? ¿O hubo algo más que la cámara no llegó a captar? ¿Qué piensas tú? La siguiente grabación pertenece a un guardia de seguridad quien, estando en su lugar de trabajo, vio algo por las cámaras de seguridad que lo dejó impactado. Échale un vistazo a la grabación. Chingue su madre en lo que tope. No, madre. A ver. ¿Qué pedo? Las pinches mamadas. Ya te vi, hijo de tu pinche madre. Ya sé que no eres un niño. Ya te vi, hijo de tu pinche madre. Ya te vi, hijo de tu pinche madre. Al costado del camión se puede ver una figura pequeña que aparece y camina rápidamente para desaparecer en la oscuridad. La figura parece ser la de una niña con vestido blanco, que va caminando a una velocidad increíble. El guardia de seguridad afirma que no es ninguna niña o alguien o un animal, ya que a esas horas no debería haber nadie en esas instalaciones de la fábrica. Muchos de los que han visto este video mencionan que podría tratarse de un fantasma de una niña o incluso un duende, pero quiero saber qué es lo que piensas tú en la sección de comentarios. El siguiente video fue compartido por un vendedor de flores en México y posteriormente difundido en redes sociales tras ser captado por una cámara de seguridad perteneciente a un oficial de policía. Las imágenes grabadas durante la madrugada han comenzado a generar inquietud entre quienes creen en lo paranormal y también entre los más escépticos. A continuación, observa con atención.
En la grabación se puede ver a un hombre, aparentemente un vendedor ambulante de flores, recorriendo una calle completamente vacía en horas muy tempranas de la mañana. El ambiente es silencioso, sin tránsito, sin presencia de otras personas. De pronto, el sujeto parece reaccionar. Se detiene, gira ligeramente su cabeza, como si hubiera escuchado algo. Según su propio testimonio, en ese momento escuchó la voz de una niña que le pedía que le regalara una flor. Sin embargo, en la imagen no se aprecia ninguna figura, ninguna sombra, ningún movimiento que justifique esa interacción. El hombre confundido observa a su alrededor. No encuentra a nadie y decide continuar su camino. Lo inquietante es que toda esta escena fue captada por una cámara de seguridad, lo que ha llevado a muchos a considerar que este caso como una posible evidencia paranormal real. Pero ve el video cuantas veces quieras y mencióname en los comentarios qué es lo que piensas tú. El siguiente caso fue subido por unos usuarios en foros dedicados a la investigación paranormal y rápidamente se ha convertido en una de las evidencias más crudas de lo que parece ser un ataque poltergeist en estado puro. Prepárate para ver este video. What the fuck? Leave us alone! Leave us alone. We're not scared of you anymore. Leave us alone. Just sit back down. Just sit back down. I'm not waking up the babysitter. This is crazy. Leave us alone. What the? Okay. Okay, that's enough. That's enough. Come here. Oh, come on, baby. Come on, baby. El ambiente se vuelve innegablemente denso. A través de la cámara de seguridad podemos notar cómo la tensión se apodera de la madre. Ella sabe que no están solos. En un acto de desesperación y valentía instintiva, comienza a alzar la voz, enfrentándose a la nada, exigiéndole a esa fuerza invisible que los deje en paz, asegurando que ya no le tiene miedo. Pero a este tipo de entidades, el miedo ajeno solo las alimenta. Sin previo aviso, la energía acumulada estalla. Los objetos en la habitación, que deberían estar anclados por la gravedad, sufren una sacudida violenta. Una silla del comedor es arrastrada por una voluntad macabra. Pero el clímax del terror se centra en el eslabón más vulnerable de la familia. El bebé, la mecedora en la que descansa, sufre un impacto o tirón antinatural, desatando el pánico absoluto. La madre, dominada por el terror de perder a lo que más ama, toma a su pequeño en brazos y huye despavorida junto a su hija, abandonando la habitación. Atrás, solo queda el silencio sepulcral y la silla mecedora moviéndose por el toque de lo invisible. ¿Crees tú que esto sea algo paranormal? Me gustaría leerte en los comentarios. En este puesto te voy a mostrar 3 evidencias realmente escalofriantes enviadas a mi cuenta de TikTok. La primera evidencia es de una cámara de rastreo en lo más profundo de un parque nacional en Indonesia, un área donde se supone que no hay absolutamente nadie, pero mira con atención. A primera vista, la mente intenta reaccionarlo. Parece una anciana vagando por el bosque. Pero analicemos los hechos. Estamos a kilómetros de cualquier ancianato. Miren la forma en la que se desplaza. Y sobre todo, escuchen esto.
Ese sonido te hiela la sangre. Quien recuperó esta grabación lo tiene claro. Eso no es humano. En la mitología local y en los foros de investigación ya se barajan múltiples teorías. Estamos ante un ritual de brujería antiguo, o la cámara logró captar a un espíritu guardián de los bosques de Indonesia. Sea lo que sea, nos demuestran que hay criaturas ahí afuera que prefieren mantenerse ocultas en la oscuridad de la noche. Ahora tenemos el caso de Antonio, un explorador que decidió adentrarse en las ruinas de un antiguo hospital para su cuenta de TikTok. Lo que van a ver no tiene cortes, no tiene edición, es pánico en estado puro. No, no le voy a decir su nombre ni cagando, brother. Voy a contestar, ni cagando. Él salió de acá, pues, pero él dice que no. ¿De dónde puede haber salido? Sí. A la mierda. 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 Está huevón. ¿Vieron? Presta atención a lo que dice. El chat le está pidiendo que diga un nombre. En el mundo de la investigación paranormal, nombrar a una entidad es abrirle la puerta. Antonio lo sabe y se niega rotundamente. Está tenso, se nota en su voz. Revisa los escombros, iluminando con su linterna una escena que de por sí ya es lúgubre. Y entonces el hospital decide que la visita ha terminado. El sonido es ensordecedor. Algo pesado cae o es arrojado a escasos metros de él. A partir de aquí, el instinto toma el control. No hay valentía que valga cuando sientes que algo te respira en la nuca en un pasillo oscuro. Antonio logró salir, pero la pregunta queda en el aire. ¿Fue la estructura cediendo por el abandono? ¿O algo en ese hospital no quería ser grabado? ¿Ustedes qué habrían hecho? Hay casos que cerramos temporalmente, esperando que la paz haya vuelto a los hogares de los afectados. El caso de Leandrito es uno de ellos. Llevamos semanas sin recibir actualizaciones sobre la actividad en su casa. Semanas en un silencio sepulcral que nos hizo pensar que la pesadilla había terminado. Pero en el mundo paranormal, a veces el silencio es solo del depredador tomando aire antes de atacar. Hace un par de semanas, Leandrito volvió a encender su cámara. Ya no está lidiando con ruidos o sombras difusas. El acoso ha evolucionado y lo ha grabado a las 3:30 de la madrugada. Nos muestra que esta entidad ya no se esconde, lo está esperando. Estoy escuchando ruidos afuera, son 3:30 de la mañana. No sé si salir o qué. Ahí está, hija de puta, de vuelta. Es ella. Yo no te voy a tener miedo. Hoy no te tengo miedo. Vas a ver, no tengo miedo.
Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. ¿Dónde estás? Leandrito está en su cuarto. El reloj marca la hora muerta, las 3:30 de la madrugada. Al acercarse a la ventana, la ve. Su reacción es una mezcla de furia y terror repentino. La frase "hoy no te tengo miedo" es un mecanismo de defensa psicológica. Está intentando convencerse a sí mismo antes que la entidad. En cualquier investigación de campo, es en este momento crítico donde la cordura empieza a flaquear y se toman decisiones impulsivas. Sale de la casa. Aquí, la atmósfera cambia drásticamente, deja atrás la luz artificial y se sumerge en el territorio de lo desconocido. El audio capta sus pasos titubeantes. El miedo que decía no tener es palpable en su respiración. La captura visual de la figura de blanco en el pasillo es escalofriante. No se mueve, no emite sonido, es una presencia imponente. Leandrito le exige: "Date vuelta". Esta repetición constante crea un clímax de tensión altísimo, recordándonos a esas interacciones directas donde el investigador intenta forzar una manifestación, sin medir las consecuencias de lo que pasaría si la entidad realmente obedeciera. Presta atención al audio. Un perro comienza a ladrar a lo lejos. Los animales siempre son los primeros en reaccionar a una alteración en el ambiente. Algo cambia en esos últimos segundos, una energía que la cámara no capta, pero que Leandrito siente de golpe. El instinto de supervivencia aplasta su valentía fingida, obligándolo a huir desesperadamente de vuelta al interior de su casa. Sin más por el momento, nos deja más preguntas que respuesta. ¿Será acaso que ahora hay una nueva entidad acechando la casa de Leandro? Recuerda que este es uno de los casos que se ha vuelto viral en los últimos años y ahora está de vuelta para traernos más terror, ya que sabemos bien, Leandro se opone a mudarse de allí. El siguiente caso que estamos por ver fue publicado originalmente en la cuenta de Paloma The Only. Ella es una joven que no se dedica habitualmente al mundo paranormal. Su contenido en TikTok es variado y cotidiano. Sin embargo, una tarde todo cambió. Paloma comenzó a escuchar ruidos extraños y persistentes que provenían de su propia habitación, lo que la llevó a documentar este momento que te dejará sin palabras. Un rostro de una mujer muy parecida a ella se encontraba dentro de su armario. Paloma quedó atónica en el momento, paralizada del miedo por lo que estaba viendo. Muchos espectadores que vieron este video en su momento mencionaron que podría tratarse de su doppelganger, aunque para ella podría tratarse también de un jinn. Tú que ves el video, cuéntame, ¿qué harías en una situación como esta? Estando tranquilo en tu habitación descansando, durmiendo o tal vez viendo una serie y de repente tu armario se abre poco a poco y en él veas algo como esto. No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. Muchos recordarán el caso de Amoroso MX, aquel hombre que documentó cómo su hogar se convertía en un escenario de pesadilla para él y su familia. Tras un tiempo de silencio, la actividad ha vuelto a manifestarse con una fuerza aterradora, y este es el primer registro de una nueva oleada de terror. Santo, la sangre de Cristo tiene poder.
sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Padre Santo, protégeme, Señor. Cúbreme, Padre, de todo enemigo. Padre Santo, Padre Santo. En el video, la calma de la noche es destrozada por un sonido que hiela la sangre. Lo que parece ser el lamento constante de un niño o un bebé resuena por toda la casa. La desesperación del protagonista es evidente. Lo escuchamos rezar y clamar protección mientras recorre las habitaciones buscando el origen de esos gritos que no parecen tener una fuente física. Lo más inquietante ocurre cuando la cámara capta movimientos inexplicables, puertas que parecen reaccionar a su paso y objetos que se agitan en las sombras. No es solo un ruido, es una presencia que parece alimentarse del miedo y la vulnerabilidad de quienes habitan ese lugar. Ya son las 12, chicos. Ir en contra de cualquier adversidad y siempre salir victorioso. Llevo en mis pies el poder de la Madre Tierra, llevo en mis pies el poder de Belial, para ir siempre por el camino correcto que me lleve a crecer en cualquier ámbito. Llevo en mis ojos el poder del agua, llevo en mis ojos el poder del Leviatán, para poder visualizar cualquier situación buena o mala de frente. Luego de los eventos de esa noche, pasarían unos días de total tranquilidad cuando de repente Amoroso nos compartiría el siguiente video. La calma se rompe cuando Amoroso y su acompañante detectan ruidos extraños provenientes de la planta alta de la casa. Con el fin de indagar la fuente de estas perturbaciones, salen de la habitación principal y se dirigen hacia las escaleras para enfrentar lo que sea que esté ocurriendo en la oscuridad. Al llegar al segundo piso, se percatan de que la puerta de una de las habitaciones está abierta. De hecho, inusual, ya que siempre se mantiene cerrada. Al entrar a inspeccionar, el hallazgo de un ventilador encendido en un cuarto completamente vacío sugiere que la entidad tiene la capacidad de manipular objetos físicos a voluntad. La tensión llega a un punto máximo cuando unos golpes secos y violentos retumban contra las paredes, obligando a Amoroso a moverse rápidamente hacia la ventana. Es en ese momento cuando asegura haber visto una figura o una sombra en el exterior, lo que lo impulsa a bajar a toda prisa para intentar enfocar a la presencia que acecha su hogar desde las sombras del patio. Esta secuencia de eventos sirve como el preámbulo de una manifestación aún más agresiva, dando paso al siguiente video. ¿Se escucha? Amigos, están escuchando ruidos allá arriba. Es bien temprano. ¿Y sabes qué, Ceci? Voy a asomarme. Por eso empecé a grabar. Sí.
Oye, está la puerta del cuarto abierta. Me quedé viendo y yo no la dejé así. No, siempre está cerrada. A ver, préndete ese foco. Prende el foco. Sí. Voy a ver qué onda. Voy a ver porque la neta rápido se escucha. Está bien extraño. Siempre nosotros tenemos la puerta cerrada de... No en el desorden, simplemente que... Este cuarto es el que nunca abrimos, chicos. Oh, cabrón. En primera el ventilador, como porque está prendido. Pensé que había algo aquí, de hecho se escuchaban los golpes. No mames, güey. Vi algo allá afuera. No mames. Sí. Espérame, prende. Voy a asomarme, güey. Pasarían algunos días y de repente, Amoroso nos compartiría el siguiente video. Lo que comenzó con una noche de descanso se transforma rápidamente en un escenario de vulnerabilidad extrema. Amoroso se encuentra en la sala de su hogar junto a su hijo, intentando mantener la normalidad mientras ven una película en la televisión. Sin embargo, la calma se fractura cuando ruidos comienzan a emanar de las profundidades de la casa. ¿Qué crees que sea? No sé. Te dije que ya no subiéramos, pero no haces caso. ¿Te escuchas? ¿Quieres ir a ver? Te quedas aquí. Vamos. ¿No te da miedo? Vamos, vente. Espérate, voy a apagar la tele por si ya no subimos. Vente ya. Dame la mano. ¿Dónde crees que se escucha? No sé, creo que ya fue la... A ver, déjame ver si está la puerta cerrada. Espérame aquí. Son solo golpes. ¿Qué pedo? ¡Ah, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo? Con la cámara en mano, Amoroso decide indagar la fuente de las perturbaciones. La tensión aumenta mientras se desplaza por el pasillo hacia la cocina, donde los golpes, secos, violentos y rítmicos, parecen provenir directamente desde las paredes o de la puerta trasera. A pesar de la oscuridad reinante en el resto de la casa, la búsqueda no revela a ningún intruso físico, lo que eleva el nivel de angustia. El clímax del terror se desata en el momento más inesperado. Tras regresar a la sala con Abraham, la energía eléctrica colapsa de forma repentina, apagando la televisión y sumergiendo a ambos a una oscuridad absoluta. En medio de las sombras, el sonido de golpes violentos y gritos de desesperación cierran el registro, dejando la sensación de que la entidad ya no se conforma con ruidos distantes, sino que ha interrumpido directamente un espacio personal. Pero como siempre te menciono, este caso sigue en desarrollo y si quieres que siga actualizándolo, solo déjamelo saber en la sección de comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like.
Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.